las que habíamos checado de calores específicos. Y ahora en el apéndice desde la tabla A4, les recuerdo que las, ¿de qué son las tablas? Las tienen a un inicio, aquí, en su apéndice, en el contenido del apéndice. Y bueno, en la tabla A4 se llama agua saturada, tabla de temperaturas. Si ustedes se van a otro libro, por ejemplo, el Morán o el Ward, el Ward lo tengo en una versión medio fea. Déjenme ver si el Morán. Ay, lo que pasa es que aquí no está con un índice bonito. Déjenme ver si lo encuentro rápido, nada más para que vean. Traen básicamente la misma información. Ahí está volteado, además. En este sistema inglés, pero ahorita vemos. Aquí está. Bueno, y el Morán trae otros tipos de sustancias de refrigerantes. Lo que quiero que observen es que es la misma tabla. Aquí está. Bueno, este sistema inglés, no importa, solo quiero que vean el nombre. Se llama propiedades de agua saturada, tabla de temperatura. Entonces, se llaman casi igual. Hay libros donde en lugar de ponerle agua saturada, le ponen vapor saturado. Pero es exactamente, se leen de la misma forma, a eso me refiero. Independientemente del libro que usen, se leen de la misma forma. Obviamente hay que poner atención en las unidades que usa cada libro. Y los rangos, obviamente, son diferentes. Bueno, más bien no son diferentes los rangos, sino cómo van saltando de un dato a otro, probablemente es lo que es diferente. Pero es igual. Bueno, yo me he acomodado bien con las del Sengel, pero si alguien tiene Morán y desea usar Morán, pues adelante, ¿no? O incluso el Wark, no hay problema. Se llama tabla de temperaturas porque precisamente su primera columna se refiere a la temperatura. Chequen que tengo un dato de temperatura ligado a un dato en la presión. Me voy a ir a 100 grados, que es la que conozco. 100 grados y mi presión 101.42 kilopascales. Entonces, esta es la presión a la cual la sustancia cambia de fase. Quiere decir que si me regreso a mi grafiquita, estoy en el punto 2 o en el punto 4. Porque voy a cambiar de fase ya sea en el líquido saturado o en el vapor saturado y chequen que es la misma temperatura y la misma presión. Quiere decir que si ustedes tienen una sustancia como líquido o como vapor saturado y conocen la temperatura, con esta tabla pueden conocer la presión a la cual la sustancia va a hacer el cambio de fase. Okay. Por eso es que existe una columna de presión ligada a los datos de temperatura. Posteriormente, ¿qué más tenemos? Tenemos volumen específico, aquí están unidades sobre kilogramo. Energía interna, no me dicen específica, pero las unidades claramente así lo muestran. Entalpía y bueno, entropía, que esta la van a usar en su siguiente curso. Y todas son específicas. Esta tabla tiene puras propiedades intensivas. Luego, obviamente, si estoy entre el punto 2 y el punto 4 de mi gráfica, tengo para líquido y para vapor saturado información. Entonces, tienen aquí una leyenda de líquido saturado y una de vapor saturado. El líquido saturado nosotros vamos a usar el subíndice F. Igual, ahorita me acabo de fijar. Y el Morán tiene exactamente la misma nomenclatura. Y en el vapor saturado nosotros vamos a usar el subíndice G. Chequen, aquí hay para líquido, para vapor, la U de energía interna y la H de entalpía, en ambos casos. Bueno, y resulta que dentro de la gráfica
Dirán, bueno, sí, el líquido saturado y el vapor saturado tienen la misma temperatura y presión, pero también si la sustancia es una mezcla, efectivamente. Si es una mezcla entre el punto 2 y el punto 4, chequen que es una línea horizontal por donde está pasando una isobara, es decir, la misma presión para estos tres puntos o cualquier punto que esté entre 2 y 4 y se encuentra a la misma temperatura. Entonces, esa tabla también me va a servir para datos de mezcla, solo que vamos a tener que hacer un tipo de cálculo, luego vemos cuál. No se vayan a confundir, porque tienen una columna en medio en energía interna, en entalpía y en entropía que dice EVAP. Esto de aquí es para lo que se conoce comúnmente en libros de físico-química o en algunas clases de química como calor latente. Pero nosotros no lo vamos a usar propiamente así, sino que ese dato es una herramienta, porque esto es cuando la sustancia cambia, este dato, cuando mi sustancia cambia completamente de líquido a vapor, o sea que hay una evaporación completa, o cuando cambia de vapor a líquido completo, que hay una condensación completa. Es decir, que no me queda una mezcla de líquido y vapor. Y este dato de aquí es la resta entre el vapor y el líquido. Chequen este dato. 2374.9 menos 0 es este de aquí. Y luego la resta 2381.8 menos 21.019 y es este de aquí. Entonces, es la resta y también acá. Y esto sí nos va a servir a pesar de que nuestras sustancias no cambien completamente a líquido o completamente a vapor y sean unas mezclas, vamos a usarlo. Ojo, para el volumen específico no me dan el dato, pero pues eso yo lo puedo hacer restándolo. Y no me lo dan por el simple hecho de que chequen los valores del vapor saturado con respecto a los de los líquidos. O sea, es casi nada, ¿no? Si yo le resto, no le hago cosquillas prácticamente a la cantidad y esa es la razón. Entonces, dentro de esta, ay, perdón, es que me llegan notificaciones de repente. Dentro de esta tabla voy a encontrar toda la información para todos los estados de saturación, líquido, vapor y mezcla. Aunque también va a ser mi referencia para los otros dos de comprimido y sobrecalentado. No tengo un amplio rango de valores, chequen. Son 2 páginas con la misma información hasta aquí. Posteriormente, tengo una tabla que se llama agua saturada, tabla de presiones. La diferencia con la anterior es que en lugar de darme como primera información la temperatura, me da la presión. Igual ligada a una temperatura y tiene exactamente la misma información. ¿Por qué tengo esto? Bueno, porque si su problema les da la presión en lugar de la temperatura, pues ¿para qué interpolo? Me vengo directamente a leer algo de aquí, que estarla buscando en la de la temperatura, que es más inestable el valor de la presión. Entonces, esa es la razón para facilitarnos la existencia, únicamente. Igual tengo 2 páginas, tengo muchos valores. Y posteriormente tengo la tabla de vapor de agua sobrecalentado. Ok, en esta tabla tienen las mismas propiedades intensivas específicas en la parte superior, aquí. Y es obvio que no tienen subíndices F y G porque pues es puro vapor. Aquí no tiene caso ponerle subíndices. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, me voy a regresar un poquito a la gráfica para ver cómo se comporta la sustancia. Observen. Tengo vapor sobrecalentado a una presión y diferentes temperaturas, que precisamente es lo que les muestra por acá su tabla. Un dato de la presión ligado a diferentes rangos de temperatura. Y listo, con eso puede entrar esta tabla. Digo, no es la única forma, pero sí la más sencilla.
Y tienen a un lado una temperatura. ¿Cuál es esa temperatura? Pues la que está en el punto 4. O sea, si de mi gráfica esta presión fuera la de 0.01 megapascales, este punto 4, la temperatura es esta de aquí. Y en ese punto 4 también, por eso le ponen aquí saturado, porque me dan todos los datos para ese punto 4. O sea, desde la saturación y va a comenzar a ser sobrecalentado. Y tengo diferentes datos de presión. Check. Aquí está más. De hecho, aquí son 3 páginas. 4 páginas. Entonces, tengo bastante información para el vapor sobrecalentado. Y posteriormente tengo líquido comprimido, que precisamente se comporta de una forma muy similar al vapor sobrecalentado, ¿no? Es esta línea de aquí, bueno, entre el 1 y el 2, a una presión y diferentes temperaturas. Igual tengo el dato de saturado, que es cuando está en líquido. Y de esto sí hay muy poquita información. Aquí sí quiero aclarar algo, por ejemplo, el dato que menor encontramos para el agua comprimida es 5 megapascales, pero nosotros sí podemos tener líquidos comprimidos debajo de esta presión. Si se fijan, no hay información, al menos en un libro escolar. Probablemente si me voy a un manual, lo voy a encontrar, ¿no? Pero al menos en los libros escolares, pues tiene un poquito de información esto. ¿Y qué voy a hacer? Eso sí, anótenlo como parte de la teoría. Normalmente para líquidos comprimidos se leen, si no está la información en esta tabla, se va a leer como líquido saturado a la presión, a la temperatura. A ver, como líquido comprimido, si no está la tabla o el dato, se lee como líquido saturado a la temperatura de la sustancia. Eso sí es parte, o sí es importante que lo conozcan, porque generalmente pues sale de estos rangos que nos proporciona el libro. ¿Ok? Entonces, avanzamos y voy a tener, bueno, esto que casi nosotros no lo usamos, al menos en el curso, pero también para el hielo. Y bueno, otro tipo de gráficas que van a usar después. Aquí está, la otra sustancia es refrigerante 134. Se llama igual, se lee exactamente igual que la del agua. La diferencia es que en el refrigerante van a poder encontrar cantidades negativas, en donde la sustancia puede cambiar de fase líquido y vapor, cosa que no pasa con el agua. Es por eso que se usan refrigerantes, porque cumplen con esto. Es decir, yo necesito que en un sistema de refrigeración, como en los refris domésticos, una sustancia cambie a fase vapor y que sea un calor retirado a temperaturas bajas, como en el congelador de menor a 0 grados. Eso no lo logra el agua, por eso es que se utilizan refrigerantes y últimamente está como muy de moda el dióxido de carbono y algunos otros tipos de gases. Entonces, esa es la razón, pero tiene la misma información, excepto para el líquido comprimido. Creo que no hay. No, miren, se acabó en sobrecalentado. Eso quiere decir que aquí aplica la teoría. No quiere decir que el refrigerante no sea líquido comprimido, ¿eh? Sino que no están las tablas y lo voy a leer como se los puse en el chat.
Ok. Entonces es la misma teoría para que le pongan una nota. Por aquí luego vamos a usar estas de compresibilidad. Y bueno, están las de los gases ideales, que ya las explicamos. Y voy a continuar. Bueno, ahí de gases. Digo, voy a continuar porque quiero que observen en el apéndice 2 que tienen la misma información de tabla, ¿sale? No cambia, solamente las unidades. Entonces, si su problema está en sistema internacional, pues uso el apéndice 1. Si está en sistema inglés, uso el apéndice 2. No me la tengo que complicar y así de sencillo. Ok, entonces primero vamos a ver la lectura de tablas, precisamente. Y me voy a esperar unos minutos para que dupliquen esta tabla en su cuaderno y tengan ustedes también por ahí de cómo se está haciendo la lectura. Importante, siempre, aquí se aplica el postulado de estado. Mínimo necesitan 2 propiedades intensivas para entrar a las tablas. Entonces es lo primero que vamos a revisar en la información de nuestros problemas. Que tengamos esas 2 propiedades. Bueno, primero, que establezcamos qué me están preguntando y de dónde voy a poder obtener esa información, si de un balance de energía o de alguna fórmula. Y posteriormente saber qué información necesito y si esa información está en las tablas, pues entonces buscar mis 2 propiedades intensivas. Entonces ahorita lo vamos a hacer sin enfocarlo a un problema como tal, así que dupliquen por favor esta tablita. Profesora, ¿Sí? ¿en el volumen la unidad son litros o...? Ay, no se puso, déjenme ver, no, deben de ser metros cúbicos sobre kilogramo.
¿Listo? ¿Ya tienen la tablita? Sí, maestra. Ok. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, para empezar, tenemos que saber qué sustancia es porque si no, no sé a qué tabla me tengo que dirigir. Entonces, de las sustancias, si es refrigerante, si es agua, incluso si es un gas, ¿no? Lo siguiente que tengo que verificar es el sistema de unidades, precisamente para saber si me voy a ir al apéndice 1 o me voy a ir al apéndice 2. Esas son dos. Y ahora, como este es un llenado de tablas, lo primero que tengo que ver es si me están proporcionando dos propiedades intensivas. En este caso, sí. Observen que me están diciendo la temperatura y el volumen específico. Entonces, antes de suponer cualquier cosa, siempre me voy a ir a las tablas de agua saturada, ya sea a la de temperatura o a la de presión. ¿De qué depende? Depende si me dan la temperatura o me dan la presión. Entonces, en este caso me están dando la temperatura y es el primer dato que voy a ubicar, 50. Entonces nos vamos a la tabla A4, creo era. Aquí está. Y vamos a ubicar 50 grados centígrados. Yo lo voy a señalar aquí. Ubíquenlo en sus tablas, por favor. Ahí está. Ok. Entonces, ya que ubiqué mi temperatura, lo siguiente es ubicar la otra propiedad. A mí me están dando el volumen de 7.72. Ya que ubique la otra propiedad, con eso voy a saber qué fase, y a esto se refiere, igual le puedo poner aquí estado termodinámico en lugar de descripción de fase. Estado termodinámico. Entonces, me dice que a 50 tiene un volumen de 7.72. Observen que a 50 grados centígrados mi sustancia, si fuera un líquido saturado, tendría este volumen. Y si fuera un vapor saturado, tendría el volumen de 12. 7.72 está entre estos dos. Quiere decir que si está en medio del líquido y del vapor, es algo parecido a lo que tengo por acá. O sea que si está en medio del líquido y vapor, ¿cuál es el estado termodinámico que tienen en medio de un líquido y un vapor saturado? ¿Qué es lo que dice? Una mezcla de líquido vapor. Exacto. Entonces, aquí lo primero que voy a poner precisamente es eso, que tengo una mezcla saturada. Es lo primero que voy a encontrar. Ahí, soy disléxica. Mezcla saturada. ¿Se fijan? Todavía no contesto lo demás. Primero, ¿qué estado termodinámico tengo? ¿Y cómo lo encontré? Porque el dato que me dan está entre el líquido y el vapor. Para que sea un líquido saturado me tendría que haber dado exactamente este valor de volumen, o para que sea un vapor saturado me tuvieron que haber dado exactamente ese 12.026 de volumen. No fue así, estuvo en medio, entonces es una mezcla saturada. Si me hubieran dado un volumen debajo de este valor del líquido, sería un líquido comprimido. Si me hubieran dado un valor mayor a 12.026, sería un vapor sobrecalentado, ¿sale? Entonces, siempre voy a iniciar por la tabla de saturada antes de irme a suponer cosas. Jamás voy a suponer cosas. Bueno, y entonces yo ya sé que es una mezcla saturada. Y de ahí yo ya sé, por teoría, que un líquido, un vapor y una mezcla saturada tienen la misma temperatura y la misma presión. Es la línea horizontal en mi gráfica. Entonces, mi presión aquí va a ser la que esté a un lado en la tabla. O sea, la de 12.352,
kilopascales. 12.352 kilopascales. ¿Hasta ahí alguna duda? Maestra, ¿podría repetir de dónde salió el 12.352, por favor? De tu tabla es el dato de la presión que está a un lado de 50. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Yo, maestra, tengo una duda, pero solamente es esa presión porque es una mezcla, ¿verdad? Porque es una mezcla. Si fuera un líquido saturado, un vapor saturado, también es esa presión. Esos tres estados comparten la misma temperatura y la misma presión. Obviamente, fijando uno de los datos, ¿no? ¿Alguna otra duda? Antes de continuar. Ok, entonces continúo. No leo o escucho alguna otra. Me voy al siguiente. Y en el siguiente también, aquí podemos ver que también es un dato que me digan que es vapor saturado. ¿Por qué? Porque ya me están diciendo que es todo lo que tenga subíndice G. Me dan la presión o me dan la temperatura. En este caso me están dando la presión. Entonces mis dos propiedades intensivas son estas. La presión de 400 y que me digan que es un estado de saturación. ¿Por qué? Porque ese sí cae exactamente, o es el subíndice F o es el subíndice G, y lo puedo leer. Entonces me voy a mi tabla y ahora me voy a cambiar, en lugar de leer con temperatura, voy a buscar la presión de 400. Aquí está, 400. Ahí para poder ver los datos. Bueno, ¿qué valores son? Ok, 400. Y la tabla que me pide rellenar, ya me dice que es vapor saturado, quiere decir que la temperatura es la que está a un lado de 400. Acuérdense, esto es prácticamente lo de arriba, y sería la de 143.61. Si fuera un líquido, si fuera una mezcla, 400 kilopascales, pues también sería la misma, 143.61. Y el volumen que voy a leer es el que tiene subíndice G. ¿Por qué? Porque es un vapor saturado a 400. Y entonces a 400 tiene un volumen de 0.46242. 0.46242. ¿Alguna duda hasta ahí de esos dos? Aquí no me he salido de la tabla de saturación e incluso no la voy a soltar para después. Ok, parece que no hay una duda por el momento. Me voy al siguiente. Bueno, los dos siguientes casos, el 3 y el 4, es ahí donde esta sustancia en esos dos casos o es un vapor sobrecalentado o es un líquido comprimido. ¿Por qué? Porque no puede ser ningún estado de saturación, líquido, vapor o mezcla, saturados, porque tendría que coincidir exactamente la temperatura con la presión de la tabla. Y les aseguro que no va a ser así. Digo, lo podemos checar, lo vamos a checar. Pero les aseguro que a 250 grados centígrados en la tabla de agua saturada no tiene una presión de 500. Porque si eso fuera,
no me serviría de nada que me den los dos datos porque son dependientes. Si me dan los dos datos de la tabla, pues de ahí en más ya no puedo buscar más información. Simplemente tengo temperatura y presión, pero no me da ninguna otra información para buscar un volumen, para buscar una entalpía, una energía interna, nada. Y igual, si me voy a 110, voy a corroborar que la presión a 110 no es de 350 si fuera un líquido, un vapor o una mezcla saturada. Entonces ya con esto, yo sé que cuando me dan presión y temperatura en un problema, o es líquido comprimido o es vapor sobrecalentado, ¿eh? Esos dos. Como les dije, está de más que les den la temperatura y la presión cuando eso directamente de las tablas, si fuera un líquido o un vapor, pues ya lo tengo. Un líquido, un vapor saturado, perdón, ya lo tengo. Ok, entonces me voy a ir, ahorita voy a hacerlo de dos formas. Me voy a ir a... Ay, permítanme, déjenme, es que hay una barra que me tapa las tabs de la página. Bueno. Ok, me voy a ir a la temperatura de 250 en mi tabla. Otra vez. Aquí está. A la temperatura de 250. Ahora sí le doy zoom. Ahí está. 250. Y aquí está, como se los dije. La presión es la que está reportada en la tablita donde ustedes les dicen que hay que llenar los datos. Entonces, lo primero que voy a averiguar es si es un líquido comprimido o si es un vapor sobrecalentado. Permítanme un segundo para abrirlo por acá en la tablet. Voy a poner acá. Y bueno, creo que es parte de la unidad 3. Ay, no. El zoom está muy feo ahí. 36. Bueno. Ok, entonces ya vi que no coincide. Si mal no recuerdo, son 500 kilopascales. Bueno, ustedes ya me van diciendo por qué. Ya ven que tarda en reaccionar esto. Bueno, si son 500, ok. Bueno, ya vi que no coinciden. Entonces, no es un líquido saturado, no es un vapor saturado y no es una mezcla saturada porque la presión y la temperatura no coinciden exactamente. Aquí lo que voy a hacer es dibujar una isoterma y aquí es donde viene la teoría. Me voy a regresar poquito para que entiendan cómo la voy a dibujar. Y aquí está. Mi isoterma tiene esta dirección. Entonces, esa voy a dibujar acá. La dirección. Obviamente estoy poniendo que esto es horizontal, ¿no? Lo que me interesa es la dirección. Si es una isoterma, se supone que en mi eje de las Y está la temperatura, perdón, la presión, y que esta isoterma tiene un valor de 250 grados centígrados. ¿Por qué 250? Porque es la temperatura de la sustancia que les están pidiendo. Ojo,
Aquí en este punto 1 sería un líquido saturado y en el punto 2 sería un vapor saturado. Si esa sustancia fuera líquido o vapor saturado, según mi tablita, tendría una presión de 3976.2, esto en kilopascales, según mi tablita. O sea, la información que me da la tabla es esta de 3976.2. Entonces, si esa sustancia fuera un líquido, un vapor saturado, pero mi sustancia no es de 3976.2 kilopascales. Mi sustancia está a 500 kilopascales, que es más abajo de este valor. Digo, obviamente no está bien graduado aquí, ¿no? Pero yo sé que es más abajo. Y sé que mi sustancia está a 500 y a 250, o sea que pegaría con la isoterma de 250. ¿En qué zona se encuentra mi sustancia de acuerdo a la teoría? ¿Qué zona es esa? Acuérdense que Por la teoría... sobrecalentado. Exacto. Tienen ahí, me equivoqué, ahí se me fue. La teoría es que tienen la montañita y tienen las zonas al lado derecho, vapor sobrecalentado, al lado izquierdo, líquido comprimido. Entonces, efectivamente, esta zona es la de vapor sobrecalentado. Chequen que usé de referencia la parte de saturado. Entonces, ahora sí, yo ya sé que a esa temperatura y a esa presión, mi sustancia se encuentra como vapor sobrecalentado, o sea, que dio por acá la zona. Aquí. Y ya vamos a dado lo contestar. mismo si usamos un diagrama temperatura-volumen, ¿verdad? Sí, aquí no me estoy fijando tanto en el eje de las X, sino más bien qué pasa con la Y. Entonces, aquí yo ya encontré que es vapor sobrecalentado. Es lo primero, se fijan, no supuse nada. Me voy a ir suponiendo que en lugar de fijarme en la temperatura, voy y me fijo en la presión. O sea que me voy a ir a 500 kilopascales. Lo voy a hacer ahora con la isobara. Aquí está, 500. Y 151.83. Bueno, ahorita me dicen. Y con la isobara es aquí donde viene la teoría. La dirección es ascendente, de izquierda a derecha. Como es una isobara a 500 kilopascales, en el eje de las Y voy a tener la temperatura, ahora sí, en grados centígrados. Si esto fuera un vapor, un líquido, una mezcla, su temperatura sería de 151.83. ¿Por qué esa temperatura? Porque es la que me está marcando mi tabla. Acuérdense, es la que está aquí a un ladito. Es esa de 151.83. Resulta que su sustancia no está a 151.83, sino a 250, que sería más arriba. Y mi sustancia está a 250, pero con una presión de 500. O sea, pega en esta zona, que es la misma zona de vapor sobrecalentado. Entonces, ustedes pueden ir a comparar esas dos, ya sea con la temperatura o con la presión. No importa, les debe dar lo mismo, la misma zona. Su referencia son los estados de saturación, obviamente. Y entonces yo ya sé que eso es un vapor sobrecalentado y ya no tengo nada que hacer en esta tabla. Entonces me voy a la tabla de vapor sobrecalentado, que sería esta de aquí. Y ahora sí busco mi presión, que es de 0.5 megapascales, porque la estoy viendo por acá en mi tablet. Son 500 kilopascales, o sea, 0.5 megapascales, que es esta de aquí. Y mi temperatura es de 250, que es esta de acá.
y me piden que llene la información del volumen, que sería este de punto 47,443. Acuérdense, aquí no hay subíndices. Entonces me voy a mi tablita, punto 47,443. Y listo. ¿Dudas hasta aquí? Verifiquen. ¿Tienen dudas? ¿Alguna duda? Bueno, parece que no. Entonces, igual vamos a seguir leyendo las tablas, ¿eh? Ahorita le estamos haciendo muy aparte de un problema, pero se va a aplicar en sistemas cerrados y posteriormente en sistemas abiertos. ¿Ok? Entonces vamos a checar la última línea de la tablita. Y quiero que lo chequen ustedes, así como lo acabo de hacer ahorita. Es decir, 110, verifiquen si esa presión está arriba o abajo y en qué zona cae. A ver, chequenlo, por favor. Déjenme mientras verificar en campus. Que les tengo que volver a compartir el link de esta unidad. O creo que ni siquiera se los había compartido. En lo que ustedes verifican eso. Activar edición. Criterios. Recurso. Link. No, creo que no. Entonces déjenme les comparto acá. ¿Listo? ¿Alguien ya tiene cuál es el estado termodinámico? Líquido comprimido. Líquido comprimido. Ok, denme una chance. 3 SM3 para ustedes y el acceso. Listo. Okay, ya está en campus, en el módulo. Ok, líquido comprimido. Quiere decir que si se fueron a la temperatura, entonces quedó que esa presión está más arriba. Si se fueron con la presión, quiere decir que esa temperatura está más abajo de la de saturación. Entonces, yo porque la estoy así vinculando como en la mente, ¿no? Y con lo que puse de las isobaras y las isotermas. Pero si ustedes necesitan como más tiempo, pues adelante, al principio así es, o rápidamente hacer una grafiquita. Ok, primer caso de líquido comprimido que no vamos a tener acceso en las tablas porque dijimos que mis tablas empezaban a partir de 5 megapascales y resulta que nosotros no tenemos 5 megapascales en la sustancia, tenemos 0.35 megapascales y es un líquido comprimido. Entonces, no quiere decir que esto vaya a dejar de ser un líquido comprimido. Ustedes le ponen ahí líquido comprimido. Quiere decir que nosotros vamos a hacer la lectura con las tablas que tenemos. Y dijimos que íbamos a leer la propiedad como líquido saturado
a la temperatura. Entonces me voy a regresar a la tabla de agua saturada a 110 y voy a leer el V subíndice F. Repito, ¿por qué? Porque no tengo tablas de líquido comprimido para 0.35 megapascales. Es bien importante que hagan la lectura con la temperatura y no con la presión. ¿Por qué razón? Porque las sustancias son más sensibles a un cambio de temperatura, este tipo de sustancias incompresibles, que a un cambio con la presión. Entonces, se hace con la temperatura. 110 y mi valor va a ser este de aquí. 0.001052. Que es para el, ay, sí leí bien o me fui al refrigerante, no, sí está bien. 0.001052. Y esto va a ocurrir cada que ustedes no tengan la tabla disponible. Es la única forma. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, observen que, por ejemplo, aquí, cuando hay un cambio de presión en una isoterma, prácticamente su línea es una línea vertical, ¿no? O sea, no hay un cambio en las propiedades significativo. O sea, si ustedes se posicionaran por ejemplo, no sé, me posiciono aquí y mi sustancia cambia baja la presión a la misma temperatura y me posiciono ahora acá, en este otro punto, y quiero leer el volumen para ambos. Quiero que observen que prácticamente es el mismo valor, o sea, la presión en realidad no hace muchos cambios en las propiedades de una sustancia de este tipo. La temperatura, obviamente sí. Si yo estoy en este punto, a la misma presión y cambia la temperatura, aumenta, y ahora estoy en este otro, ahí sí hay una diferencia en las propiedades. Por eso sus líquidos comprimidos se deben de leer con la temperatura y no con la presión. Ok, entonces para la siguiente sesión van a llenar esta tablita, esta no, porque nos falta ver cómo es sacar la X. Esta de aquí ya les dice que también es agua, pero es sistema inglés y prácticamente tienen casos parecidos a la que ya hicimos. ¿Dudas antes de finalizar la sesión? Maestra, nada más, ¿podría poner la isobara, por favor, para que pueda tomar una foto? ¿La del pizarrón? Sí, Esta. esa. Listo, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda antes de finalizar la sesión? Al parecer no, maestra. Muy bien. Entonces, les aviso cuando